Mi anciano progenitor me abrazó como si regresara del otro mundo. Nos miramos larga y fijamente sin pronunciar palabra, emocionados por el hondo regocijo. Mis hermanos, hermanas, tías, primos, estudiantes y amigos de años pasados, todos se agrupaban a mi alrededor, no había entre ellos uno que tuviera los ojos secos. Repasando ahora el archivo de mi memoria, la escena de ese feliz momento perdura vívida e inolvidable en mi corazón. Por lo que respecta a mi encuentro con Sri Yuktesvar, las palabras me faltan para expresarlo, pero dejemos que la descripción de mi secretario proporcione una idea. El día de hoy, lleno de grandes acontecimientos, conduje a Yoganandaji de Calcuta a Serampore, asentaba el señor Wright en su diario de viaje. Pasamos por una simpática tienda, el lugar favorito de Yoganandaji para sus comidas, cuando estaba en el colegio. Finalmente entramos en una callejuela angosta. Después de un súbito viraje a la izquierda apareció el sencillo e inspirador ashram de 2 pisos, con sus balcones al estilo español abriéndose en el segundo piso. Un ambiente de paz y soledad parecía irradiar de él. Con gran humildad caminaba yo detrás de Yoganandaji, hacia el patio interior de la ermita. Con el corazón latiéndonos fuertemente subimos los peldaños de cemento de la escalera, desgastados por miles de buscadores de la verdad. La tensión se hacía más intensa según subíamos. Ante nosotros, al final de ella, apareció el gran maestro, Swami Sri Yukteswarji, de pies, en toda su grandeza de sabio. De mi corazón se descargó un gran peso el sentirme bendecido por el privilegio de hallarme ante la sublime presencia del maestro. Los ojos se me inundaron de lágrimas cuando contemplé a Yoganandaji arrodillado a sus pies, mientras que con la cabeza inclinada ofrecía la gratitud de su alma y tocaba los pies de su maestro en humilde homenaje. Después se levantó y fue abrazando en ambos lados del pecho por Sri Yuktesvar. No se pronunció palabra en un principio, pero el sentimiento más intenso se expresaba por las mudas frases del alma. Cómo brillaban sus ojos bajo el ardiente calor de la renovada comunión espiritual. Una suave vibración se sintió al través del tranquilo patio, y hasta el sol desgarró las nubes para añadir gloria a la escena. Con la rodilla doblada ante el maestro, le ofrecí en silencio mi amor y mis agradecimientos, tocando reverentemente sus pies cansados por el tiempo y el servicio, y recibí su bendición. Luego me levanté y contemplé sus hermosos y radiantes ojos, ardientes de introspección, pero llenos de brillante alegría. Pasamos a la salita, donde se abría el balcón. Sri Yuktesvar se apoyó en su sofá muy usado, sentándose luego sobre una estera extendida en el piso de cemento. Yoganandaji y yo nos sentamos a sus pies, recostados en cojines de color anaranjado, a fin de facilitar nuestro descanso sobre la estera. Comillas. Me esforzaba una y otra vez por penetrar la conversación en bengalí entre los dos swamijis, porque el inglés es absolutamente nulo para ellos cuando están juntos, aun cuando el swamiji Maharaj, como el gran guru es llamado por otros, puede hablarlo y con frecuencia lo hace. Pero yo percibí la grandeza del grande uno al través de su cálida y cariñosa sonrisa y por el centellear de sus ojos. Una cualidad fácilmente discernible en su alegre y grave conversación es el decidido positivismo de sus fundamentos. El signo del hombre sabio, que sabe porque conoce a Dios. Su gran sabiduría, la energía de propósitos y la determinación están de manifiesto en cada uno de sus actos y en su expresión. Contemplándolo reverentemente, pude observar que es alto, robusto, de complexión atlética, endurecido por las pruebas y sacrificios de la renunciación. Su continente es majestuoso. Su frente amplia y despejada, un tanto inclinada hacia atrás, como si buscara las alturas del cielo, característica que domina especialmente su continente. Su nariz es grande ya algo abultada, y con ella juguetea, rascándola o moviéndola con los dedos en sus ratos de distracción, como un chiquillo. Sus poderosos ojos oscuros están rodeados de un anillo etéreo y azul. Sus cabellos, parti, 2 por el medio, son en la raíz ensortijados y plateados, para volverse, hacia atrás, dorados y negros, y tenderse graciosamente sobre los hombros. Su barba y su bigote no son muy abundantes, y esto acrecienta en su fisonomía y su carácter una expresión profunda y ligera a la vez. Comillas. Posee una risa jovial y fuerte, que viene de lo profundo de su pecho, lo que hace que se sacuda y se mueva todo su cuerpo cuando ríe, es muy ameno y sincero. Su rostro y su estatura son admirables en su poder, como lo son sus musculados dedos. Camina con paso majestuoso y lleva su cuerpo erguido. Iba vestido con el usual dhoti y una camisa, ambas prendas teñidas alguna vez de color anaranjado y ahora algo desteñidas. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que la salita, un tanto abandonada, le sugiere al observador que su propietario no tiene ningún apego a las comodidades materiales. Las blancas paredes de la habitación, manchadas por los años, estaban pintadas de un azul ya descolorido. En un extremo de la sala colgaba una fotografía de la Hiri Mahasaya, adornada con una sencilla guirnalda.
Había también una vieja fotografía de Yoganandaji, que databa de la época en que llegó a Boston, y en donde aparece con otros delegados al Congreso de Religiones. Comillas. Asimismo me di cuenta de la amalgama de lo antiguo y lo moderno. Un enorme candil de cristal cortado estaba cubierto de talas de araña, debido a la falta de uso, mientras que en la pared aparecía un brillante calendario moderno con la fecha del día. La habitación irradiaba una sensación de paz y tranquilidad. Más allá, mirando al través del balcón, contemplé altos cocoteros que alzaban sus palmas por encima de la ermita, en silenciosa protección. Es curioso observar que el gran maestro solo tiene que dar una palmada para que, aún antes de terminarla, sea servido o atendido por alguno de sus pequeños discípulos. Yo me encariñé mucho con uno de ellos, con Prafulla II, un muchachito delgado, de largos cabellos hasta los hombros, con un par de ojos negro inmensos, penetrantes y vivos, de sonrisa franca, como estrellas brillando a la media luz de la luna en creciente. La alegría de Sri Yuktesvar era obvia e intensa ante el regreso de su producto, y hasta parece algo inquisitivo acerca del producto de su producto. Sin embargo, el predominio, en el del Eterno Uno opaca sensiblemente la expresión externa de su sentimiento. Yoganandaji se presentó con algunos regalos, como es costumbre cuando el discípulo regresa a ver a su maestro. Más tarde nos sentamos a comer una sencilla pero bien sazonada comida. Todos los platillos eran de vegetales y combinaciones de arroz. Sri Yuktesvares mostró muy satisfecho con mi adaptación a algunas costumbres indias, como, por ejemplo, la de comer con los dedos. Después de algunas horas de intercambio de frases en bengalí, de cálidas sonrisas y miradas de regocijo, rendimos otra vez pleitesía a sus pies con el habitual saludo de @DLG2. Pranam. 3 y partimos para Calcuta, con un imborrable recuerdo de la visita sagrada. Aun cuando describo principalmente mis impresiones externas, siempre estuve consciente de la verdadera base del santo, su gloria espiritual. Yo sentí su poder, y siempre llevaré ese sentimiento como una bendición divina. Desde América, Europa y Palestina, había llevado yo muchos regalos para Sri Yuktesvar. Él los recibió sonriente, pero sin exclamaciones de asombro. Para mi uso particular, había comprado en Alemania una combinación de bastón y paraguas. Cuando llegué a la India decidí regalárselo también a mi maestro. Aprecio sobremanera este regalo. Los ojos de mi gurú me miraron en afectuosa comprensión, mientras hacía el comentario anterior. De todos los regalos, aquel bastón era el que él escogía para mostrarlo a los visitantes. Maestro, permítame que traiga una nueva alfombra para la sala. Me había fijado que la piel de tigre que Sri Yuktesvar usaba estaba colocada sobre una alfombra rota. Hazlo, si así te place. La voz de mi maestro no mostraba ninguna señal de agrado o entusiasmo. Fíjate, mi piel de tigre está buena y es limpia. Yo soy un monarca en mi propio reino. Más allá de él se halla el vasto mundo interesado únicamente en exterioridades. Según él pronunciaba estas palabras, yo sentía que los años retrocedían y que otra vez era el joven discípulo purificado en el fuego diario del castigo. Tan pronto como puede, abandoné Serampore y Calcuta, y partí con el señor Wright para Ranchi. ¡Qué bienvenida aquella! Una verdadera ovación. Con los ojos anegados en lágrimas abrazaba yo a los desinteresados profesores que habían mantenido erguido el pendón de la escuela durante los 15 años de mi ausencia. Los alegres rostros y las felices sonrisas de los estudiantes internos y externos ofrecían un amplio testimonio del valor de la polifacética enseñanza y del entrenamiento yogi. Pero, la institución de Ranchi estaba en un periodo crítico de dificultades financieras. Sir Manindra Chandranundi, el viejo Maharaja cuyo palacio de Kasimbasar había sido convertido en el edificio central de la escuela, y que había hecho tantas donaciones magníficas, había muerto. Muchos servicios de índole beneficiaria de la escuela estaban ahora en gran peligro, por la falta de una cooperación pública más efectiva. Pero no en vano había pasado algunos años en América aprendiendo algo de sus sabias prácticas y de su indomable espíritu ante las dificultades. Durante una semana permanecí en Ranchi, luchando con los críticos problemas de la escuela. Luego siguieron entrevistas en Calcuta con los educadores más conspicuos, una larga conversación con el joven Maharaja de Kasimbasar, una súplica financiera a mi padre y, satisfacción, las tambaleantes bases de Ranchi principiaron a consolidarse. Muchas donaciones, incluso un importante cheque, llegaron, en el momento más crítico, enviadas por mis estudiantes americanos. Pocos meses después de mi llegada a la India, tuve el gusto de ver la escuela de Ranchi legalmente incorporada. El anhelado sueño de mi vida, el de tener una escuela de yoga bien dotada y permanente, quedó satisfecho. Tal propósito comenzó a guiarme desde los humildes comienzos en 1917, con un grupo de 7 muchachos. En una década, desde 1935, la escuela de Ranchi ha ensanchado sus actividades mucho más allá de las de una simple escuela para niños. Grandes actividades humanitarias se llevan actualmente a cabo con toda amplitud, la misión de Shyamacharan Lahiri Mahasaya. La escuela, Yogodasat, Sangha Brahmacharya Vidyalaya. Imparte enseñanza externa de gramática y materias de la instrucción secundaria. Los estudiantes internos y los externos reciben entrenamiento vocacional de carácter vario. Los mismos muchachos regularizan la mayor parte de sus actividades por medio de comités autónomos.
Muy temprano en mi carrera como educador, descubrí que los muchachos que traviesamente se desviven por burlar la disciplina del instructor, aceptan con gusto los castigos disciplinarios establecidos por leyes o reglas que ellos mismos imponen y dictan. Como ya se sabe, yo nunca fui un modelo de estudiante, pero siempre sentí una gran simpatía por todos los problemas y conflictos juveniles. Los deportes y juegos son estimulados, los campos de juego resuenan con las prácticas de hockey y fútbol. Con frecuencia los estudiantes de Ranchi ganan copas y trofeos en diferentes eventos deportivos. El gimnasio al aire libre es bien conocido en sus alrededores y más allá de ellos. El ejercicio de cargar los músculos por medio de la fuerza de la voluntad es una característica de Yogoda. Con la dirección mental de la energía a cualquier parte del cuerpo. A los muchachos también se les enseñan las @DLG1. Asanas, posturas, esgrima, el juego del Lati. y el jiu-jitsu. A las exhibiciones de salud. Yogoda. De la escuela de Ranchi Vidyalaya han concurrido millares de personas. La instrucción primaria se da en hindú a los Pauls, santales y mundas, tribus aborígenes de la provincia. Las clases para niñas se han organizado solo para las aldeas cercanas. El propósito esencial de la escuela de Ranchi es la iniciación en Kriya Yoga. Los muchachos practican diariamente este ejercicio espiritual, cantan el Gita y se les enseña por medio del precepto y el ejemplo las virtudes de la sencillez, la abnegación, el honor y la verdad. Se les señala que el mal es la causa de todas las miserias, y que el bien conduce a las acciones que producen la verdadera felicidad. El mal puede ser comparado a la miel envenenada, que es tentadora, pero que conduce a la muerte. El dominio de la inquietud del cuerpo y de la mente por medio de la concentración ha logrado sorprendentes resultados. No es raro ver en Ranchi a muchachos de 9 a 11 años sentados en una sola postura durante más de una hora en inmovilidad inalterada, con los ojos fijos y dirigidos hacia el ojos espiritual. Con frecuencia, el recuerdo de estos estudiantes de Ranchi ha venido a mi mente al observar estudiantes de otras escuelas del mundo, quienes son incapaces de permanecer quietos durante el corto lapso de una clase 4. Ranchi se encuentra situada a 2000 pies sobre el nivel del mar, su clima es templado y uniforme. Su terreno de 25 acres, ante una gran laguna propia para bañarse. Incluye además, una de las mejores huertas de la India, con 500 árboles frutales, tales como mangos, guayabas, lichi, jacarinas y dátiles. Los muchachos siembran y cultivan sus propias verduras e gilan en sus charcas. Una casa de huéspedes está siempre dispuesta para recibir a los visitantes occidentales. La biblioteca de Ranchi contiene muchas revistas ilustradas y cerca de 1000 libros en bengalí e inglés, provenientes de donaciones efectuadas tanto por Occidente como por Oriente. Posee también una gran colección de todas las escrituras del mundo. Un buen museo muestra clasificadamente especímenes de arqueología, geología y antropología, así como una gran cantidad de trofeos, traídos de mis viajes por la hermosa y extensa tierra del Señor. El hospital y dispensario de caridad de la misión de la Giri Mahasaya, con numerosas ramificaciones filiales en poblados distantes, ha suministrado servicios a más de 150.000 personas menesterosas de la India. Los estudiantes de Ranchi están entrenados para prestar servicios de emergencia, y ofrecen su valiosa cooperación en momentos difíciles, como hambres, incendios, etc. En la huerta hay un templo de Shiva y una estatua del bendito maestro Lahiri Mahasaya. Oraciones y clases diarias sobre las escrituras se celebran diariamente en el jardín, bajo las ramas de los mangos. Otros ramales de escuelas superiores, con internados y programas de yoga, han sido abiertos y hoy se hallan en pleno florecimiento. Entre estos figuran el Yogoda Sant, Sangha Vidyapith. Escuela para niños en Lakshmanpur, en Bihar, y la Yogoda Sat, Santa. Escuela secundaria y ermita de Ekmalichak, en Midapore. Una magnífica Yogoda Mat. Fue inaugurada en el año de 1939, en Dakshineswar, frente al Ganges. Hallándose solo a unas cuantas millas al norte de Calcuta, la nueva ermita proporciona un puerto de paz a los habitantes de la ciudad. Tiene cómodo hospedaje para los visitantes occidentales, y muy particularmente para los investigadores que dedican su vida a la realización espiritual. Las labores del Yogoda Mat incluyen el envío de las enseñanzas de la Asociación de Autorrealización, Self-Realization Fellowship, a todos los estudiantes en diferentes partes de la India. Es innecesario decir que toda esta obra humanitaria y educacional ha necesitado del propio sacrificio, del servicio y de la devoción de muchos maestros y trabajadores. No hago mención de ellos aquí porque son muy numerosos, pero en mi corazón tiene cada uno de ellos su nicho perenne. Inspirados por las palabras de Lahiri Mahasaya, estos instructores han desechado y abandonado posiciones de relieve y de remuneración importante para servir humildemente y dar más. El señor Wright se hizo de muchos y buenos amigos entre los muchachos de Ranchi. Vestido con el simple dhoti, ha vivido con ellos bastante tiempo. En Ranchi, en Calcuta, en Serampore, a donde quiera que fue, mi secretario, que posee el don de la descripción, llenó pronto su diario con el registro de sus aventuras. Más tarde le pregunté: Dick, ¿cuál es su impresión de la India? De paz, expresó pensativo. Su aura racial es de paz. Notas al margen. Interrumpimos nuestro viaje en las provincias centrales, a la mitad del camino, para visitar al Mahatma Gandhi, en Wardha. Para la descripción de esta página véase el capítulo 44. 2. Prafulla era el estudiante que estaba con Sri Yuktesvar cuando el incidente de la cobra, que se menciona en la página 117. 3. Literalmente.
Nombre santo. Una palabra de saludo entre los hindúes acompañada por un gesto de las manos, que suben del corazón a la frente en homenaje. El pranam en la India toma el lugar del apretón de manos entre los occidentales. 4. El entrenamiento mental efectuado por medio de ciertas técnicas de concentración, ha producido en cada generación de hindúes individuos de memoria prodigiosa. Sir T. Mikayaragavachari ha descrito, en el Hindustan Times, las pruebas a que se someten los modernos Hombres de memoria. profesionales de Madrás. Estos hombres, escribe, poseían una excepcional preparación en literatura sánscrita. Sentados en medio de un gran auditorio, respondían a las pruebas que varios miembros de la reunión les ponían simultáneamente. La prueba era así. Una persona comenzaba a tocar una campanilla, y el hombre de memoria debía contar el número de repiques. Otra persona dictaba un largo ejercicio aritmético, el cual incluía la suma, la resta, la multiplicación y la división. Una tercera persona recitaba largas series de poemas, del Ramayana o del Mahabharata, que debían luego ser reproducidos impecablemente. Una cuarta planteaba problemas de versificación, que requerían la composición de versos en el metro indicado, acerca de un sujeto específico, y que debían terminar en cada línea en una palabra señalada. Un quinto individuo sostenía, con una sexta persona, el experimento, una discusión teológica, cuyo lenguaje exacto debía luego ser citado en el orden preciso en que los interlocutores lo habían desarrollado, y, finalmente, un séptimo sujeto daba vueltas a una rueda cuyas revoluciones habían de ser contadas. El experto en memoria debía responder simultáneamente a todas estas pruebas solo por el proceso mental, ya que no se le permitía emplear lápiz ni papel. La tensión de las facultades del hombre memoria debe haber sido terrible. Es común que los hombres, por envidia inconsciente, suelen despreciar estos esfuerzos, afectando la creencia de que se basan solo en el ejercicio y especial desarrollo de las funciones inferiores del cerebro. No se trata, sin embargo, tan solo de la memoria. El factor principal es la inmensa concentración a que debe sujetarse la mente. Capítulo XLI. Exilio en la India meridional. Usted es el primer occidental, Dick, que ha entrado en ese santuario. Muchos otros lo han intentado en vano. Al oír mis palabras, el señor Wright pareció sorprendido y luego agradado. Acabábamos de dejar el bello templo de Chamundi, situado en los montes que dominan Mysore, en la India meridional. Allí nos habíamos inclinado ante los altares de oro y plata de la diosa Chamundi, patrona de la familia del Maharaja reinante. Como recuerdo de este singular honor, dijo el señor Wright, guardando cuidadosamente algunos pétalos de rosa benditos, conservaré siempre esta flor, rociada por el sacerdote con agua de rosas. Mi compañero y yo no pasábamos el mes de noviembre de 1935 como huéspedes del estado de Mysore. El Maharaja H. Sri Krishnaraja Wadiyari V es un príncipe modelo lleno de inteligente devoción por su pueblo. Un piadoso hindú como fue siempre, el Maharaja había nombrado a un maometano, el competente Mirza Ismail, como su dewan o primer ministro. A los 7 millones de habitantes de Mysore se les da representación popular tanto en una asamblea como en el consejo legislativo. El heredero del Maharaja, el Yuvaraja Sir Sri Krishna Narasimha Wadiyar, me había invitado, en compañía de mi secretario, a que visitara su progresista y culto reino. La noche anterior yo me había dirigido a miles de ciudadanos de Mysore, así como a los estudiantes, en el ayuntamiento, el colegio del Maharaja, la escuela médica universitaria, con 3 reuniones de masas en Bengalore, en la escuela secundaria nacional, el Intermediate College, y el ayuntamiento de Chetty, donde más de 3.000 personas se encontraban reunidas. El que los atentos oyentes hayan dado crédito a la viva pintura que les hice de América, es cosa que ignoro, pero los aplausos fueron siempre más fuertes y graneados cuando hablé de los beneficios mutuos que podrían surgir de un intercambio de las mejores aportaciones a la cultura y la ciencia, entre Oriente y Occidente. El señor Wright y yo nos encontrábamos ahora descansando en la paz del trópico. Su diario de viaje nos ofrece el siguiente resumen de sus impresiones de Mysore, @DLG2. Campos de arroz de un verde brillante, alternados con verdaderos bordados de plantío de caña de azúcar, anidaban bajo la protección de los montes rocosos, montes que manchaban el panorama de esmeralda como excrescencias de piedra negra, y el juego de colores se realzaba con la súbita y dramática desaparición del sol, cuando el astro busca reposo tras las solemnes montañas. Se han gastado muchos momentos en contemplar con arrobamiento y casi fuera de sí el siempre cambiante cuadro de Dios, extendido al través del firmamento, pues solo su mano puede producir colores que vibren con la misma frescura de la vida. Esa juventud de los colores se pierde cuando el hombre trata de imitarlos por medio de simples pigmentos, pues el Señor recurre a un medio más simple y efectivo, pinturas que no son ni aceite ni pigmentos, sino rayos de luz.
Lanza una mancha de luz aquí, y de inmediato se refleja el rojo. Él agita nuevo la brocha, y el color se transforma gradualmente en naranja y en oro. Luego, con un golpe que atraviesa las nubes, las deja resumando púrpura, con un anillo escarlata en los bordes, y así, sucesivamente. Sin descanso, tanto en la mañana como por la tarde, él pinta, siempre cambiante, siempre nuevo, siempre fresco. Sin emplear modelos, ni duplicados, sin repetir jamás el mismo color. La belleza de los cambios del día a la noche que se observa en la India, no tiene paralelo en ninguna parte del mundo. A menudo, el cielo luce como si Dios hubiera tomado todos los colores de su paleta y hubiera transformado el firmamento en un gigantesco calidoscopio. Debo describir el esplendor de un crepúsculo durante una visita a la gran represa de Krishnaraja Sagar 2, construida a 12 millas de Mysore. Yoganandaji y yo abordamos un pequeño autobús y, acompañados por un muchacho ayudante de mecánico, avanzamos por un suave camino de tierra en los momentos en que el sol se hundía en el horizonte y se asemejaba a un inmenso tomate en trance de ser exprimido. Nuestro camino atravesaba los siempre presentes campos rectangulares de arroz, por entre una agradable fila de árboles, bañam, y por entre bosquecillos de palmas de vegetación tan apretada como la que se observa en plena selva, y, finalmente, al aproximarnos a la cima de un monte, nos encontramos cara a cara con un inmenso lago artificial, que reflejaba las estrellas y estaba bordeado de palmas y otros árboles. Lo rodeaban asimismo bellísimos jardines en forma de terrazas y una hilera de luces eléctricas centelleaba en la orilla de la represa. Bajo estas luces, nuestros ojos vieron, maravillados, un fantástico espectáculo de rayos de colores jugando en fuentes semejantes a geysers. Parecía que se estaba vertiendo tinta brillante y de diversos colores, cascadas de un maravilloso tono azul, cataratas rojas, chorros y surtidores amarillos y verdes, figuras de elefantes que escupían el agua, algo así como una miniatura de la Feria Mundial de Chicago, y, no obstante, sobresaliendo modernamente en este país antiguo de campos de arroz y gente sencilla, la cual nos dio tan cariñosa bienvenida, que muchas veces temía que iba a necesitarse más que mi persuasión para hacer que Yoganandaji retornara a América conmigo. Otro raro privilegio, mi primera cabalgata en elefante. Ayer, Yubaraja nos invitó a su palacio de verano para disfrutar de un paseo a lomos de uno de sus elefantes, una bestia enorme. Subí una escalerilla dispuesta para alcanzar el hauda, o silla, que se encuentra revestida de seda y tiene la forma de una caja, y después, a rodar, mecerse, tambalearse y a descender en barrancos, demasiado emocionado para preocuparme o exteriorizar exclamaciones, pero agarrándome con todas mis fuerzas para no perder la vida. La India meridional, rica en ruinas históricas y arqueológicas, es una tierra de encantos sin igual y, a la vez, indefinibles. Al norte de Mysore se encuentra el estado nativo más grande de la India, Hyderabad, un pintoresco valle cortado por el gran río Godavari. Existen allí grandes llanuras fértiles, las bellas Nilgiris o montañas azules, y regiones de montes estériles de granito o piedra caliza. La historia de Hyderabad es larga y llena de colorido. Se inicia hace 3000 años, bajo los reyes Andhra, y continúa bajo dinastía hindúes hasta el año 1924 de nuestra era, en que pasa al dominio de una línea de gobernantes musulmanes que reinan hasta nuestros días. Las más asombrosas muestras de arquitectura, escultura y pintura de toda la India se encuentran en Hyderabad, en las antiguas cavernas de roca esculpida de Ellora y Ajanta. El Kailasa, en Ellora, un enorme templo monolítico, posee figuras talladas de dioses, hombres y bestias, en las estupendas proporciones de un Miguel Ángel. Ajanta es el lugar donde se encuentran 5 catedrales y 25 monasterios, todos excavados en la roca viva y sostenidos por ciclópeas columnas pintadas al fresco, sobre las cuales los pintores y escultores han inmortalizado su genio. La ciudad de Hyderabad cuenta con la Universidad Osmania y con la mezquita Mecca Masjid, donde 10.000 maometanos pueden reunirse para orar. También el estado de Mysore es un país de maravillas escénicas. Se encuentra a 3000 pies sobre el nivel del mar y abunda en densos bosques tropicales, hogar de elefantes salvajes, osos, panteras y tigres. Sus 2 ciudades principales, Mysore y Bangalore, son limpias y atractivas, con muchos jardines y parques públicos. La arquitectura y la escultura hindúes alcanzaron su mayor perfección en Mysore, bajo el patronato de los reyes hindúes de los siglos XI al XV. El templo de Belur, una obra maestra del siglo XI, completada durante el reinado del rey Vishnuvardhana, no tiene paralelo en el mundo por su delicadeza de detalle y su exuberante imaginaría. Los pilares de roca hallados al norte de Mysore datan del siglo III a.C. y conmemoran al rey Asoka. Fue exaltado al trono de la dinastía Maurya, entonces en vigor. Su imperio incluyó casi toda la India moderna, y lo que en la actualidad es el Afganistán y el Beluchistán.
Este ilustre emperador, considerado hasta por los historiadores occidentales como un gobernante incomparable, ha dejado la siguiente muestra de sabiduría en una piedra conmemorativa. Esta inscripción religiosa ha sido grabada a fin de que nuestros hijos y nuestros nietos no piensen que es necesaria una nueva conquista, que no piensen que la conquista que se obtiene por la espada merece el hombre de conquista, que no vean en ella más que la destrucción y la violencia, que no consideren nada como verdadera conquista, salvo la conquista de la religión. Esta conquista vale en este mundo y en el otro. Asoka era nieta del formidable Chandragupta Maurya, conocido por los griegos como Sandrocotus, quien, en su juventud, había conocido a Alejandro el Grande. Más tarde, Chandragupta destruyó las guarniciones dejadas por los macedonios en la India, derrotó al ejército invasor griego de Seleuco, en el Punjab, y luego recibió en su corte de Patna al embajador heleno Megasthenes. Historias de gran interés han sido recopiladas por los griegos y por otros que acompañaron o siguieron a Alejandro en su expedición a la India. Los relatos de Arriano, Diodoro, Plutarco y el geógrafo Estrabón han sido traducidos por el Dr. J. W. M. Grindel III y han servido para arrojar un rayo de luz en la historia antigua de la India. La más admirable característica de la fracasada invasión de Alejandro fue el profundo interés que el conquistador demostró en la filosofía de la India y en los yogis y santos que encontraba de vez en vez y cuya compañía solía buscar ansiosamente. Poco después de que el guerrero griego llegara a Taxila, en la India septentrional, envió un mensajero, Onesicritos, discípulo de la escuela helénica de Dionges, para buscar a un maestro hindú, Dandamis, un gran sanyasi de Taxila. Salud, oh maestro de Brahmanes, dijo Onesicritos, una vez que halló a Dandamis en su retiro de los bosques. El hijo del gran dios Zeus, Alejandro, señor soberano de todos los hombres, desea que vayáis a su lado, y si acudís, os colmará de regalos, pero si rehusáis os cortará la cabeza. El yogi recibió la altanera invitación con toda calma, y apenas si hizo más que levantar la cabeza de su lecho de hojas. Yo soy también hijo de Zeus, si Alejandro es tal, comentó. No deseo nada de lo que posee Alejandro, pues estoy contento con lo que tengo, en tanto que a él le veo errante con sus hombres, al través de los mares y las tierras, y sin ningún beneficio, y jamás llegarán a término sus viajes. Hay di y decida Alejandro que Dios, el supremo rey, jamás es el autor de errores insolentes, sino el creador de la luz, de la paz, de la vida, del agua, del cuerpo y el alma del hombre. Él recibe a todos los hombres cuando estos se liberan por medio de la muerte, y no está sujeto por ningún medio al mal. Él solo es el Dios de mis homenajes, él, que aborrece el asesinato, las matanzas, y que jamás instiga las guerras. Alejandro no es ningún Dios, ya que debe morir, continuó el sabio con serena ironía. ¿Cómo puede ser él el amo del mundo si no ha conseguido instalarse en un trono de dominio interior universal? Ni ha entrado todavía en el Hades, ni conoce el curso del sol a través de las regiones centrales de la tierra, en tanto que las naciones circundadas por su ambición apenas si han oído su nombre. Después de este castigo, sin duda el más cáustico que jamás fuera enviado a los oídos del Señor soberano de todos los hombres. El sabio añadió irónicamente, si los actuales dominios de Alejandro no bastan a satisfacer sus deseos, dejadle cruzar el río Ganges, ahí encontrará una región capaz de proporcionar sustento a todos sus hombres, si las regiones de este lado del río son demasiado estrechas para el 4. Sabed, sin embargo, que lo que Alejandro me ofrece y los regalos que me promete, son para mí cosas por entero inútiles. Las cosas que yo aprecio y encuentro de verdadera utilidad y valor son estas hojas que constituyen mi hogar, estas plantas en floración, que proporcionan el diario, y el agua, que es mi bebida. En tanto que las demás posesiones, amasadas con tanto cuidado y ansiedad, siempre prueban ser ruinosas para quienes las reúnen y solo causan pena y vejaciones, de las cuales ya están bastante cargados los pobres mortales. Por lo que a mí toca, metiendo en las hojas del bosque, y no teniendo nada que guardar ni vigilar, cierro mis ojos en tranquilo sueño. Si algo tuviera que vigilar, mi apacible sueño se desvanecería. La tierra todo me lo proporciona, lo mismo que la madre alimenta a su pequeño. Voy a donde quiero y carezco del cuidado de ver con quién voy a contraer compromisos y fastidios. De cortar Alejandro mi cabeza, no podría, empero, destruir mi alma. Mi cabeza, silenciosa para entonces, permanecerá, dejando el resto del cuerpo como un vestido roto sobre la tierra, de la cual, asimismo, fue tomado.
Entonces, convertido en espíritu, ascenderé hacia mi Dios, quien a todos nos da esta envoltura de carne y nos coloca sobre el mundo para probar si, mientras aquí permanecemos, vivimos obedientes a sus órdenes, y quien, asimismo, requerirá de todos nosotros, una vez estemos en su presencia, un estado de cuentas sobre nuestra vida terrena, ya que Él es juez de todo orgulloso error, pues los quejidos del oprimido se convertirán en el castigo del opresor. Así, pues, dejad que Alejandro aterroriz con sus amenazas a aquellos que ambicionan riquezas y que temen a la muerte, ya que para nosotros ambas armas son igualmente inofensivas, los brahmanes no aman el oro ni temen a la muerte. Aidi decide esto a Alejandro: Dandamis no tiene necesidad de nada que sea vuestro, y, por lo tanto, no vendrá a vuestro lado. Y, si algo deseáis de Dandamis, entonces Aidi a buscarle. Luego. Alejandro recibió, por conducto de Onesicritos, el mensaje que escuchó con concentrada atención, y experimentó más deseos que nunca de ver a Dandamis, quien aunque viejo y semidesnudo, representaba el único antagonista en quien él, conquistador de tantos pueblos, había encontrado la horma de sus zapatos. Alejandro invitó a Taxila a un cierto número de ascetas brahmanes, famosos por su habilidad para contestar cuestiones filosóficas con sabiduría y profundidad. Una relación de las discusiones es ofrecida por Plutarco. El propio Alejandro formuló las preguntas. ¿Quiénes son más numerosos, los vivos o los muertos? Los vivos, porque los muertos no lo están. ¿Qué produce los animales más grandes, la tierra o el mar? La tierra, pues el mar no es más que una parte de la tierra. ¿Cuál es, de las bestias, la más lista? Aquella que el hombre no conoce. El hombre teme a los desconocidos. ¿Qué existió primero, el día o la noche? El día, con la ventaja de un día. Esta respuesta hizo que Alejandro no pudiera ocultar su sorpresa. El brahman añadió: las preguntas imposibles exigen respuestas imposibles. ¿De qué manera puede un hombre hacerse querer de todos? Un hombre será querido de todos si, poseyendo un gran poder, no se hace temer de nadie. ¿Cómo puede un hombre llegar a ser un dios? 5. Haciendo lo que es imposible que el hombre haga. ¿Qué es más fuerte, la vida o la muerte? La vida, puesto que contiene en sí tantos malos. Alejandro consiguió regresar de la India acompañado de un verdadero yogi, a quien nombró su maestro. Este hombre era el Swami Sphinx, llamado Calanos. por los griegos, a causa de que el santo, devoto de Dios en la forma de Kali, saludaba a todo el mundo pronunciando su feliz nombre. Calanos acompañó a Alejandro a Persia. Cierto día, en Susa, Calanos despojóse de su viejo cuerpo, subiendo a una pira funeraria en presencia de todo el ejército macedonio. Los historiadores han referido el asombro de los soldados cuando observaron que el yogi no mostraba miedo ni señales de dolor, y que no se movió de su posición hasta que las llamas lo hubieran consumido. Antes de sufrir la cremación, Calanos abrazó a todos sus compañeros íntimos, pero se abstuvo de despedirse de Alejandro, a quien el sabio hindú dijera solamente: te veré dentro de poco, en Babilonia. Alejandro dejó Persia, y un año después moría en Babilonia. Las palabras de su gurú indio significaban que estaría con el conquistador en la vida y en la muerte. Los historiadores griegos nos han dejado muchas y muy vívidas pinturas de la sociedad india. La ley hindú, nos dice Arriano, protege al pueblo y ordena que ninguno de entre ellos, bajo ninguna circunstancia, sufra la esclavitud, sino que, disfrutando de la libertad, deben respetar el igual derecho a ella que todos poseen. Porque aquellos, piensan, que han aprendido a no dominar ni a ser dominados por los demás, conseguirán la forma de vida mejor y más indicada para todas las vicisitudes del conjunto. 6. Los hindúes, dice otro texto, ni colocan dinero para medrar por medio de la usura, ni saben cómo pedirlo prestado. Es contrario a los usos establecidos por hindú sufra o haga sufrir un engaño, de modo que desconocen los contratos y nadie requiere seguridades para las transacciones. Las curaciones se efectúan más por medio de la regulación de la dieta que por el empleo de medicinas. Los remedios más estimados son los ungüentos y los emplastos. Todos los demás se consideran en extremo perjudiciales. Los compromisos de la guerra estaban a cargo exclusivamente de los Kshatriyas, o casta guerrera. Ningún enemigo hubiera sido capaz de dirigirse a un padre de familia encargado de sus labores en sus campos ni de hacerle ningún daño, pues los hombres de esta clase eran considerados como benefactores públicos y se les protegía contra todo daño. De este modo, la tierra permanecía sin sufrir devastación alguna y las cosechas se sucedían con la abundancia suficiente para hacer la vida cómoda y fácil. 7. El emperador Chandragupta, quien en 305 a.C. había derrotado al general Alejandro, Seleuco, decidió 7 años después legar a su hijo los poderes para el gobierno de la India. Viajando hacia el sur de la India, Chandragupta pasó los 12 últimos años de su vida como misérrimo asceta, buscando la realización espiritual en una caverna rocosa de Sravanabelagola, en la actualidad transformada en un sanatorio de Mysore. Cerca de allí se yergue la mayor estatua del mundo, tallada en un inmenso bloque de piedra por los Jainas, en 983 de nuestra era, y en honor del santo Komateswara.
Los numerosos santuarios de Mysore constituyen un recordatorio constante de los muchos grandes santos de la India meridional. Uno de estos maestros, Tayumanayar, no ha legado el siguiente poema. Puedes gobernar un elefante loco. Puedes cerrar la boca del oso y del tigre. Puedes cabalgar en un león. Puedes jugar con la cobra. Por medio de la alquimia, podrás aumentar tu longevidad. Puedes vagar por el universo sin ser conocido. Puedes hacer tus vasallos de los dioses. Puedes conservarte siempre joven. Puedes caminar en el agua y vivir en el fuego. Pero gobernar la mente, y es mejor, y es más difícil. En el bello y fértil estado de Travancore, en el extremo sur de la India, donde el tráfico se realiza en ríos y canales, el Maharaja asume todos los años una obligación hereditaria para expiar los pecados originados por las guerras y la anexión, en el remoto pasado, de varios estados pequeños a Travancore. Durante 56 días, anualmente, el Maharaja visita el templo 3 veces al día para escuchar himnos védicos y recitaciones. La ceremonia de expiación termina con el Lakshadipam o iluminación del templo por medio de 100.000 luces. El gran legislador hindú, Manu 8, señala los deberes de un rey. Debe repartir bienes, como Indra, señor de los dioses, cobrar los impuestos cortés e imperceptiblemente, del mismo modo como el sol obtiene vapor de agua, penetrar en la vida de sus súbditos como el viento que a todas partes va, hacer a todos justicia, como Yama, dios de la muerte, atar a los transgresores en un lazo, como Varuna, la deidad védica del cielo y el viento, agradar a todos como la luna, quemar a los enemigos viciosos como el dios del fuego, y soportarlo todo como la diosa de la tierra. En la guerra, el rey no debe pelear con armas fieras o ponzoñosas ni matar a hombres desprevenidos, débiles o desarmados, que tengan miedo, que pidan clemencia o que se hayan dado a la fuga. La guerra debe aceptarse solo como último recurso. En las guerras, los resultados son siempre dudosos. La presencia de Madrás, en la costa sureste de la India, contiene la extendida y espaciosa ciudad de Madrás, a la orilla del mar, y con Jeeveram, la ciudad dorada, lugar principal de la dinastía Pallava, cuyos reyes gobernaron durante los primeros siglos de la era cristiana. En la moderna presidencia de Madrás, los ideales pacifistas del Mahatma Gandhi han cobrado fuerte arraigo. Los Gandhi Caps, gorras distintivas de color blanco, se ven por todas partes. En todo el sur en general, el Mahatma ha efectuado muchas reformas importantes en materia de templo para los intocables, así como otras relativas a los sistemas de castas. El origen del sistema de casta, formulado por el gran legislador Manu, era admirable. Él pudo ver claramente que los hombres son distinguibles, por evolución natural, en 4 grandes clases: aquellos capaces de ofrecer servicio a la sociedad por medio del trabajo físico; Sudras, aquellos que pueden servirla con su mentalidad, preparación, y en los oficios de agricultura, comercio, negocios en general; Vaisyas, aquellos cuyos talentos son de índole administrativa, ejecutiva y protectiva; gobernantes y guerreros; y Kshatriyas, y, finalmente, aquellos de naturaleza contemplativa, espiritualmente inspirados y capaces de inspirar; Brahmanes. Ni el nacimiento, ni los sacramentos, ni el estudio, pueden decidir si una persona ha de nacer 2 veces, por ejemplo Brahman. El Mahabharata declara: solo la conducta y el carácter pueden decidir. 9. Manu enseñó a la sociedad a demostrar respeto a sus miembros mientras ellos poseyeran sabiduría, virtud, edad, bondad o, por último, riquezas. En la India védica, los ricos eran despreciados si eran usureros o inútiles para propósitos de caridad. Los hombres ricos, pero mezquinos, eran clasificados en un bajo rango de la sociedad. Serios males comenzaron a suscitarse cuando el sistema de castas se endureció, y a través de los siglos, en un estrangulamiento provocado por la herencia. Los reformadores sociales del tipo de Gandhi y los miembros de numerosas sociedades en la India, se encuentran en la actualidad llevando a cabo lentos pero seguros progresos para la restauración de los antiguos valores de casta, basados solamente en las aptitudes naturales y no en el nacimiento. Toda nación en la tierra tiene su propio y personal karma, productor de desdichas, con el cual luchan y al que hay que desterrar. Asimismo, la India, con su versátil e invulnerable espíritu, mostrará capaz de llevar a cabo la tarea de reformar el sistema de castas. Tan agradable es la India meridional, que el señor Wright y yo deseábamos prolongar en ella nuestro idilio por su belleza. Pero el tiempo, con su rudeza inmemorial, no nos obsequió con detalles de cortesía. Yo debía asistir pronto a la sesión final del Congreso Filosófico Indo, en la Universidad de Calcuta. Al finalizar la visita a Mysore, disfruté de una conversación con Sir C. V. Raman, presidente de la Academia India de Ciencias. Este brillante físico hindú mereció el premio Nobel en 1930, por sus importantes descubrimientos en materia de la difusión de la luz, el efecto Raman, conocido hoy de cualquier escolar. Despidiéndonos desganadamente de una multitud de estudiantes y amigos, el señor Wright y yo nos dirigimos al norte. En el camino nos detuvimos en una pequeña capilla consagrada a la memoria de Sadasiva Brahman X, cuya vida, desarrollada en el siglo XIX, se encontrara repleta de milagros. Un santuario Sadasiva mucho mayor, erigido en Nerur por el Raja de Pudukkottai, es un lugar muy concurrido de peregrinación. Este sitio ha presenciado muchas curaciones maravillosas.
Muchas historias extrañas acerca de Sadasiva, un querido e iluminado santo, son hasta la fecha materia de plática entre los pobladores de la India meridional. Sumergido un día, en estado de samadhi, en los bancos del río Kaveri, se le vio arrastrado repentinamente por una corriente. Semanas más tarde fue desenterrado de debajo de una capa de lodo. Cuando las palas de los pobladores golpearon su cuerpo, el santo se puso de pies y se alejó rápidamente. Sadasiva jamás habló una palabra ni usó ropa alguna. Una mañana, el yogi, habitualmente desnudo, entró en la tienda de un jefe maometano. Sus mujeres gritaron, alarmadas. El guerrero, empleando una gran espada, cortó un brazo a Sadasiva, quien se marchó como si nada hubiera sucedido. Lleno de remordimientos, el maometano recogió el brazo del suelo y siguió a Sadasiva. Silenciosamente, el yogi insertó el brazo en el sangrante muñón. Cuando el guerrero le pidió humildemente que le instruyera en las cosas del espíritu, Sadasiva escribió con el dedo en la arena: absteneos de hacer lo que queréis, y luego podréis hacer lo que deseáis. El maometano se vio elevado a un exaltado estado de la mente y comprendió el consejo paradójico del santo para llegar a la liberación del alma por medio del dominio del yo. Los niños de la aldea expresaron cierta vez, en presencia de Sadasiva, el deseo de presenciar los festivales de Madura, fiestas religiosas que se celebran a 150 millas de allí. El yogi indicó a los pequeños que debían tocar su cuerpo. Instantáneamente, sus mujeres gritaron, alarmadas. El guerrero, empleando una gran espada, cortó un brazo a Sadasiva, quien se marchó como si nada hubiera sucedido. Lleno de remordimientos, el maometano recogió el brazo del suelo y siguió a Sadasiva. Silenciosamente, el yogi insertó el brazo en el sangrante muñón. Cuando el guerrero le pidió humildemente que le instruyera en las cosas del espíritu, Sadasiva un santuario Sadasiva mucho mayor, erigido en Nerur por el Raja de Pudukkottai, es un lugar muy concurrido de peregrinación. Este sitio ha presenciado muchas curaciones maravillosas. Muchas historias extrañas acerca de Sadasiva, un querido e iluminado santo, son hasta la fecha materia de plática entre los pobladores de la India meridional. Sumergido un día, en estado de samadhi, en los bancos del río Kaveri, se le vio arrastrado repentinamente por una corriente. Semanas más tarde fue desenterrado de debajo de una capa de lodo. Cuando las palas de los pobladores golpearon su cuerpo, el santo se puso de pies y se alejó rápidamente. Sadasiva jamás habló una palabra ni usó ropa alguna. Una mañana, el yogi, habitualmente desnudo, entró en la tienda de un jefe maometano. Sus mujeres gritaron, alarmadas. El guerrero, empleando una gran espada, cortó un brazo a Sadasiva, quien se marchó como si nada hubiera sucedido. Lleno de remordimientos, el maometano recogió el brazo del suelo y siguió a Sadasiva. Silenciosamente, el yogi insertó el brazo en el sangrante muñón. Cuando el guerrero le pidió humildemente que le instruyera en las cosas del espíritu, Sadasiva escribió con el dedo en la arena: absteneos de hacer lo que queréis, y luego podréis hacer lo que deseáis. El maometano se vio elevado a un exaltado estado de la mente y comprendió el consejo paradójico del santo para llegar a la liberación del alma por medio del dominio del yo. Los niños de la aldea expresaron cierta vez, en presencia de Sadasiva, el deseo de presenciar los festivales de Madura, fiestas religiosas que se celebran a 150 millas de allí. El yogi indicó a los pequeños que debían tocar su cuerpo. Instantáneamente, el grupo fue transportado a Madura. Los niños anduvieron alegremente por entre los miles de peregrinos. Después de algunas horas, el yogi devolvió a sus hogares a los niños, empleando el mismo sencillo medio de transporte. Los atónitos padres escucharon de labios de sus niños el relato de las procesiones de imágenes y notaron que varios de los pequeños llevaban bolsas con dulces de Madura. Un joven incrédulo negó la historia, y al día siguiente se dirigió al santo. Maestro, le dijo con aire irónico, ¿por qué no me lleváis al festival, como hicisteis ayer con los demás niños? Sadasiva accedió, y el jovencito se encontró enseguida en la ciudad distante. Pero, ay, cuando quiso regresar, ¿dónde estaba el santo? El fatigado muchacho tuvo que regresar al hogar empleando el antiguo y prosaico método de caminar. Notas al margen. 1. La señorita Blech, incapaz de mantener el activo paso que el señor Wright y yo llevábamos, permaneció de buen grado con mis parientes en Calcuta. 2. Esta represa, una gran instalación hidroeléctrica, provee de luz a la ciudad de Mysore y de energía a las fábricas de sedas, jabón y aceite de sándalo. Los recuerdos de madera de sándalo de Mysore poseen una delicada fragancia que el tiempo no agota. Un pequeño agujero producido con un alfiler revive el olor. Mysore cuenta con algunas de las mayores y primeras industrias de la India, incluyendo las minas de oro de Kolar, la fábrica de azúcar de Mysore, las grandes fundiciones de hierro y acero de Bhadravati y el barato y eficiente ferrocarril del estado de Mysore, cuyos ramales cubren la mayor parte de las 30.000 millas cuadradas del estado. El Maharaja de Mysore, lo mismo que el Yuvaraja, que fueron mis anfitriones en 1935, han muerto recientemente. El hijo de Yuvaraja, actual Maharaja, es un hombre de empresa y ha añadido a las numerosas industrias de Mysore una gran fábrica de aviones. 6 volúmenes sobre la
India antigua. Calcuta, 1879. 4. Ni Alejandro ni ninguno de sus generales cruzaron jamás el Ganges. Encontrándose con una decidida resistencia en el noroeste, el ejército macedonio rehusó penetrar más lejos. Alejandro se vio obligado a abandonar la India y a buscar sus conquistas en Persia. 5. De esta pregunta podemos asumir que el hijo de Zeus dudaba ocasionalmente que hubiera obtenido la perfección. 6. Todos los observadores griegos hacen notar la ausencia de esclavitud en la India, característica completamente opuesta a la estructura de la sociedad helénica. 7. La India creadora, obra del profesor Benoy Kumar Sarkar, ofrece una fiel pintura de los logros y valores distintivos en la política, la economía, la ciencia, la literatura, el arte y la filosofía social en la antigua India. La hora. Motilal Banarsidas, editores, 1937, 714 pp. $5. Otro volumen recomendado es La cultura india a través de las edades, por S. V. Benatesvara, Nueva York, Longsmans, Green Co., $5. Ambas obras en inglés. 8. Manu es el legislador universal, no solo para la sociedad hindú, sino para el mundo entero. Todos los sistemas de regulación social sabia y aún los sistemas de justicia, provienen en esencia de las escrituras de Manu. Nietzsche ha pagado al legislador el siguiente tributo. No conozco ningún libro en el cual tantas delicadas y bondadosas cosas se les diga a las mujeres como en las leyes de Manu. Estos antiguos santos de barbas grises tienen una manera de ser galantes con las mujeres que posiblemente no pueda ser superada. Un trabajo incomparablemente intelectual y superior. Repleto de nobles valores, está lleno de un sentimiento de perfección, de aceptación a la vida y de un triunfante sentido de bienestar respecto de sí mismo y de la vida. El sol brilla por sobre todo el libro. 9. La inclusión en una de estas 4 castas originales, no depende del nacimiento del hombre sino en sus capacidades naturales, según estas demuestran por la meta que se han propuesto alcanzar en la vida. Nos dice un artículo de East West de enero de 1935. Esta meta puede ser: 1. Kama, deseo, actividad por la vida de los sentidos, etapa Sudra; 2. Arsa, ganancia y satisfacciones, pero con el control de los sentidos, etapa de Vaishya; 3. Dharma, autodisciplina, la vida de la responsabilidad y las acciones rectas, etapas Kshatriya; 4. Moksha, liberación, vida de la enseñanza espiritual y religiosa, etapa Brahman. Estas 4 castas prestan servicio a la humanidad por 1. Cuerpo; 2. Mente; 3. Poder de la voluntad y 4. Espíritu. Estas 4 etapas tienen sus correspondientes en las eternas gunas o especialidades de la naturaleza: tamas, rajas, sattva, obstrucción, actividad y expansión; o, la masa, energía e inteligencia. Las 4 castas naturales están marcadas por las gunas como: 1. Tamas, ignorancia; 2. Tamas, rajas, mezcla de ignorancia y actividad; 3. Rajas, sattva, mezcla de recta actividad e iluminación; 4. Sattva, iluminación. Así, la naturaleza ha marcado a cada hombre con su casta correspondiente, por la predominación en el de una, o la mezcla de 2, de las gunas. Desde luego, todos los seres humanos tienen las 3 gunas en proporción variable. El gurú será capaz de determinar sin error la casta o estado de evolución de un hombre. Hasta cierto punto, todas las razas y las naciones observan en la práctica, ya que no en la teoría, las características de la casta. Donde quiera que se encuentre gran licencia o sea la llamada libertad, y particularmente en los matrimonios efectuados entre individuos pertenecientes a extremos opuestos de las castas naturales, la raza se debilita y llega a extinguirse. El Purana Samhita compara a los descendientes de semejantes uniones con los híbridos, como la mula, que es incapaz de propagar su propia especie. Las especies artificiales son eventualmente exterminadas. La historia ofrece el ejemplo de grandes razas que en la actualidad no tienen representantes vivos. El sistema de castas de la India se encuentra acreditado por sus más profundos pensadores como la medida contra la licencia, lo que ha permitido a la raza mantenerse pura durante milenios de vicisitudes, en tanto que otras razas han desvanecido en el olvido. 10. Su nombre completo era Sri Sadasivendra Saraswati Swami. El ilustre sucesor en la línea de Shankara, Jagadguru Sri Shankaracharya de Sringeri Math, escribió una inspirada oda dedicada a Sadasiva. East West de julio de 1942, incluida en un artículo dedicado a la vida de Sadasiva. Capítulo XLI. ULTIMOS Días con mi gurú. Guruji, me alegra encontrarle esta mañana. Yo acababa de llegar a la ermita de Serampore, llevando conmigo un fragante cargamento de rosas y frutas. Sri Yuktesvar me miró humildemente. 0H, ¿qué te ocurre? Mi maestro recorrió la habitación con la vista, como si buscara por dónde escapar. Guruji, cuando vine por primera vez con usted, era yo un mozalbete de escuela secundaria. Ahora soy un hombre, y ya con 1 o 2 canas.
Aun cuando, desde el primer instante hasta ahora, usted me ha envuelto en su silencioso afecto, ha de recordar que solamente una vez, en el día de nuestro primer encuentro, me dijo: yo te amo. Le dije esto con mirada suplicante. Mi maestro bajó los ojos. Yogananda, es necesario que traiga al frío reino de las palabras los cálidos sentimientos. Sentimientos, mejor guardados en las mudas expresiones del corazón. Guruji, yo sé que usted me ama, pero mis oídos mortales están ansiosos de oírselo decir. Sé como tú quieres. Durante mi vida de casado, deseé con frecuencia tener un hijo para educarlo en el sendero yogístico. Pero cuando tú llegaste, quedé satisfecho. En ti he encontrado al hijo que tanto añoraba. Dos límpidas lágrimas centelleaban en los ojos de Sri Yuktesvar. Yogananda, yo siempre te he amado. Su respuesta es un pasaporte para el cielo. Sentí que me quitaban un peso del corazón, disuelto para siempre con sus palabras. Con frecuencia me había sorprendido su silencio, dándome cuenta de que no era emocional, y que él controlaba perfectamente sus sentimientos. Yo había temido que mi adelanto no fuera del todo satisfactorio para él. Era de una naturaleza extraña, nunca conocida del todo, una naturaleza profunda y silenciosa, insondable para el mundo externo, cuyos valores hacía mucho tiempo había trascendido. Días después, cuando hablé ante una audiencia en el Albert Hall de Calcuta, Sri Yuktesvar consintió en sentarse a mi lado en el foro junto con el Maharaja de Santosh y el alcalde de Calcuta. Aun cuando el maestro no se dirigió a mí para nada, de vez en cuando, durante mi peroración, pude descubrir satisfacción en el brillo de sus ojos. Poco después tuve que dirigir la palabra a los alumnos del colegio de Serampore, según miraba a mis antiguos compañeros de clase, y cuando ellos veían a su antiguo monje enajenado, como cariñosamente me llamaban antes, las lágrimas llenaron mis ojos, sin ninguna vergüenza. Mi antiguo profesor de filosofía, de dorada palabra, el Dr. Bushal, vino a felicitarme calurosamente y todos nuestros antiguos malos entendimientos habíanse desvanecido por medio del tiempo, el gran alquimista. La fiesta del solsticio de invierno se celebró a finales de diciembre en la ermita de Serampore. Como siempre, los discípulos de Sri Yuktesvar se congregaban para estas festividades, viniendo algunos de ellos desde muy lejos. Se cantaban Sankirtans, devocionales, sones que interpretaba la dulce y melodiosa voz de Cristeda, una fiesta atendida por discípulos jóvenes, el bello y profundo discurso de mi maestro, bajo la techumbre de las estrellas y el engalanado patio de la ermita. Oh, felices recuerdos y los hermosos festivales de los días ya idos. Pero en el festival de esta noche había algo nuevo. Yogananda, por favor, dirígete a la asamblea en inglés. Los ojos de mi maestro centelleaban cuando me hizo esta doble y rara súplica. Pensaría, acaso, en el grave compromiso en que me vi a bordo del barco en el que me dirigía a América, antes de pronunciar mi primera conferencia en inglés. Yo le conté a la audiencia, compuesta de hermanos discípulos, lo que me había sucedido en el barco, terminando mi peroración con un férvido y sincero homenaje a nuestro gurú. Su omnipresente guía ha estado conmigo y no únicamente en el barco, concluí, sino también durante mis 15 años en el vasto y hospitalario territorio de América. Después de que los huéspedes hubieran partido, Sri Yuktesvar me llamó a su antigua recámara, donde una sola vez, después de una fiesta en mis años mozos, me había permitido que durmiera en su cama de madera. Esta noche, mi maestro estaba tranquilamente sentado en medio de un semicírculo formado por discípulos a sus pies. Tan pronto como entré en la habitación, me sonrió. Yogananda, vas a marcharte de Calcuta. Por favor, regresa mañana, tengo algo que decirte. A la tarde siguiente, con unas sencillas palabras de bendición, Sri Yuktesvar me confirió el título monástico de Paramhansa I. Este título sucede ahora al anterior de Swami, me dijo, conforme yo me arrodillaba ante él. Silenciosamente, sonreía pensando en el esfuerzo que tendrían que hacer mis estudiantes americanos para pronunciar Paramhansaji II. Mi tarea en la tierra ha terminado. A ti te toca continuarla, me dijo mi maestro hablando suavemente, con sus ojos tranquilos y cariñosos. Mi corazón palpitaba rápidamente y sentí cierto temor. Hazme el favor de mandar a alguien para que se haga cargo de la ermita de Puri, continuó diciendo Sri Yuktesvar, dejo todo en tus manos. Tú podrás fácilmente dirigir el barco de tu vida, así como el de la asociación, a las playas tranquilas de la divinidad. Llorando, abracé sus pies, él se levantó y me bendijo tiernamente. Al día siguiente llamé de Ranchi a un discípulo, el Swami Sevananda, y le envié a Puri, a hacerse cargo de los deberes de la ermita 3. Después, mi gurú discutió conmigo los detalles para dejar arreglados sus bienes, ya que él quería evitar todo trance que surgiera dificultades de carácter jurídico después de su muerte, provocadas por algunos parientes, con objeto de quedarse con las 2 ermitas y otras propiedades, que él quería dedicar exclusivamente a fines caritativos y benéficos. Hace poco, el maestro hizo preparativos para visitar a Kiderpore 4, pero no ha ido. Un hermano discípulo, llamado Amulaba Babu, me hizo esta observación una tarde. Sentí como un presentimiento. A mis insistentes preguntas, Sri Yuktesvar únicamente contestó:
Ya no volveré más a Kiderpore. Por un momento mi maestro se estremeció como un niño asustado, cierto apegos a la residencia corpórea, que brotan de su propia naturaleza. Por ejemplo, experiencias de pasadas muertes de arraigo inmemorial. Pantanjali escribió 5. Está siempre presente en grado leve, aun en los mismos santos. En algunos de sus discursos sobre la muerte, mi maestro había agregado: así como el pájaro largamente enjaulado vacila en abandonar su acostumbrada morada cuando se le abre la puerta. Guruji, le supliqué en medio de un sollozo, no diga eso, nunca pronuncie esas palabras ante mí. El rostro de Sri Yuktesvar se tranquilizó, iluminándose con una sonrisa apacible. Aun cuando él llegaba ya a los 81 años, todavía se encontraba sano y fuerte. Criado día a día bajo el sol de amor de mi gurú, mudo pero siempre sentido, deseché de mi mente consciente los varios indicios que me había dado de su próximo fin. Señor, la Kumbh Mela se reúne este mes en Ayabad. Le mostré a mi maestro las fechas del Mela, tal como aparecían en un almanaque. Almanaque Bengalí 6. ¿Realmente tienes? Señor, la Kumbh Mela se reúne este mes en Ayabad. Le mostré a mi maestro las fechas del Mela, tal como aparecían en un almanaque Bengalí 6. ¿Realmente tienes ganas de ir? Sin darme cuenta de que Sri Yuktesvar no tenía muchas ganas de que yo fuera, seguí diciendo. En una ocasión, usted obtuvo la santa bendición de Babaji, y lo vio en la Kumbh en Ayabad. Probablemente pueda yo tener la fortuna de verlo. No creo que lo encuentres allí. Mi gurú guardó luego silencio, no queriendo contravenir mis planes. Cuando, a la siguiente mañana, salí para Ayabad con un pequeño grupo, mi maestro me bendijo dulce y quietamente, en su forma acostumbrada. Aparentemente, yo no tenía conciencia de las indicaciones y actitudes de Sri Yuktesvar, porque sin duda el Señor quería evitarme la triste experiencia de ser testigo, sin poder ayudar en nada, del trance de despedida de mi gurú. Siempre ha ocurrido en mi vida que a la muerte de mis seres queridos, Dios, compasivamente, ha arreglado las cosas para que yo esté distante del lugar de los hechos 7. Nuestra comitiva llegó a la Kumbh Mela el 23 de enero de 1936. El oleaje de una muchedumbre de cerca de 2 millones de personas constituía una vista imponente, aterradora. El genio peculiar en la gente de la India es de innata reverencia, aun en el más humilde campesino, por el valor del espíritu y por los monjes y sadhus que han abandonado ligas terrenas para anclar en la divinidad. También, por supuesto, hay impostores e hipócritas, pero en la India se respeta a todos por el bien de los pocos que iluminan toda la tierra con sus supremas bendiciones. Los occidentales que contemplaran este grandioso e imponente espectáculo tendrían la oportunidad única de sentir el pulso de la tierra india, el ardor espiritual al cual la India le debe su inacabable vitalidad ante los golpes tremendos del tiempo. El primer día lo pasó nuestra comitiva en curiosear. Había innumerables bañistas que sumergían en las aguas del río sagrado para limpiarse de sus pecados. En otra parte vimos rituales solemnes de adoración. Más allá había ofrendas devocionales colocadas a los pies polvorientos de los santos. Volviendo la cabeza, veíamos una hilera de elefantes enjaezados, caballos engualdrapados y de paso lento, camellos de Rajputana, o desfiles religiosos de desnudos sadhus, ondeando cetros de oro y plata, o banderas y banderines de aterciopelada seda, etc. Anacoretas, usando únicamente su acostumbrado taparrabos, Bien, estamos viendo Yogananda, biografía de un yogi. Impresionante los relatos de Yogananda. Felicidad, yoga, unión. Nanda. Aquí tienes un gallite temo que podría... Entonces, es importante para la humanidad y también los gnósticos amalians y gnósticos victorianos comprender claramente la sabiduría de Yogananda, discípulo de Babaji, y va orientando pues que ahí quedamos.